Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados, con alguna temática que teníamos prevista, alguna que se nos modificó sobre la marcha, en dos aspectos. Por un lado, Felipe Piña tenía un inconveniente que lo ha limitado en el horario para poder llegar al programa, pero vamos a ver si podemos conversar con él en otro momento. Y por otro, el reemplazo, si se quiere, de ese segmento, o más que de ese segmento, porque la verdad que esto está ocurriendo ahora en Naciones Unidas, en la sede en Nueva York del organismo máximo de la comunidad internacional, que es el discurso del presidente de los Estados Unidos. Su debut en este periodo es el 70º, así es, cuando son 70, y 2, 72º sería, periodo de sesiones ordinarios. Habla Donald Trump y lo primero que dice, cuando todo el mundo está expectante a ver cuál va a ser el tono, cuál es la perspectiva, cuál va a ser el perfil de este nuevo mandatario que hace su debut en Naciones Unidas, dijo que piensa que si es necesario va a destruir completamente Corea del Norte. Ahí está, ¿no? Última hora, en las agencias de noticias internacionales. Yo estaba leyendo recién hace instantes, nada más, segundos, el diario El País, la edición para América Latina. Ahí tenemos lo que está publicándose, y dice BBC de Londres, Trump, dice Asamblea General de Naciones Unidas, Trump amenaza con destruir totalmente Corea del Norte y llama inaceptable la dictadura socialista de Venezuela. Dos aspectos, dos puntas, dos impactantes declaraciones de este hombre que, por un lado, insisto, amenaza con destruir completamente Corea del Norte, y cuando habla de la inaceptable situación del socialismo de Venezuela, dice que va a hacer todo lo que sea necesario y esté a su alcance. Entonces uno inmediatamente imagina una invasión, como fue en su momento a Panamá de Noriega, o alguna acción militar que seguramente va a contar con el apoyo de buena parte de la comunidad internacional, fundamentalmente de aquellos países que han ido mutando en sus pensamientos y gobiernos a lo largo de los últimos tiempos, pero no precisamente, presumo, y vamos a ver cómo hablan luego los oradores que van a ir detrás de la palabra de Donald Trump, los países del primer mundo. Es esperado para hoy martes también la presencia del primer ministro de Francia, Macron. Veremos si efectivamente hay alguna, más que respuesta, alguna posición tomada en torno a esta actitud de gendarme del mundo que esgrime Donald Trump de manera, diría yo, irreverente y atropellada, prometiendo por un lado acciones directas contra países como en el caso de Venezuela, o la destrucción total de Corea del Norte. La verdad es que cuando llegamos al canal pensamos ir adelante con una serie de temas y una agenda que pensábamos desarrollar dentro de un marco, digamos, de la actualidad, de la noticia, pero aparece un impacto de estas características y necesariamente hay que decir que es de esperar que la comunidad internacional le ponga un freno a este discurso de Donald Trump. Porque lo que sigue es ver si el discurso es nada más que discurso o si es acción. El tema es que el riesgo de que sea acción puede desatar un conflicto bélico internacional o una catástrofe una catástrofe de proporciones desconocidas hasta el momento, ¿no? Es decir, el mono con navaja, del que hablaba León Gieco cuando hablaba de Ronald Reagan, decía un cowboy presidente, un mono con navaja, es el presidente de los Estados Unidos. Este hombre que inclusive espantó y asustó a los conservadores de la Argentina, que en su momento de forma decidida y desembosada y abierta apoyaron a Hillary Clinton, entre ellos el actual presidente Mauricio Macri, que rápidamente se reconvierte y vuelca su apoyo a través de Michetti, que estuvo reunida con Donald Trump y que no sabemos si ella sabía que iba a decir esto Donald Trump. Esperemos que desde algún sector de la racionalidad, de la civilización política, del derecho internacional, surja alguna voz que le diga a Trump, no, Trump, esto no es una empresa, esto no es un condominio, usted no es el gerente general, esto es un Estado de derecho internacional que tiene sus normas y sus leyes, y usted no debería decir desde el atril de las Naciones Unidas que va a destruir completamente a otro país. Ya había sido una bravata llamar hombre cohete al líder norcoreano porque le parece que de esa manera granjea simpatías con su pueblo, con su gente. Su política de América primero no necesariamente tiene que terminar en una devastación o en una guerra que no tenemos la más mínima idea de cuáles pueden ser sus alcances o sí hasta dónde puede llegar, ¿no? Pero yo espero
es reciente, está ocurriendo ahora esto en Naciones Unidas, que los líderes del mundo que van a hablar inmediatamente, y vi que en la lista el que lo sigue es Macron de Francia, un hombre de menos de 40 años, con un perfil político que si bien puede ser liberal o de centro derecha, participó de la gestión socialista de François Hollande, que tiene concepciones humanistas, posiciones naturalmente ligadas a las democracias avanzadas, civilizadas, al diálogo, a la diplomacia, ver de qué manera contestan o replican, o en todo caso conocer nosotros, siempre es mejor saber que no saber, qué piensa la comunidad internacional de semejante dislate, ¿no? Anunció que va a destruir completamente a Corea del Norte, ¿no? La verdad que es tremendo esto. No sé si tenemos el audio de eso con la traducción simultánea. Vamos a escucharlo porque me parece que vale la pena, ¿no? Cambiamos la dinámica del programa. Esto es interesante. The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. The United States is ready, willing, and able, but hopefully this will not be necessary. That's what the United Nations is all about. That's what the United Nations. Bueno, para eso está Naciones Unidas, ¿no? Antes dice el hombre misil o el hombre cohete, y antes de eso anuncia que para defender a sus aliados, si es necesario, va a destruir completamente a Corea del Norte, ¿no? La verdad que es tenebroso, es preocupante, ¿no? Nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos, vamos a estar conversando con la diputada nacional Lucila Del Ponti, porque en el Congreso, en la República Argentina, estaban los ministros Duhovne y Caputo hablando del presupuesto 2018, de cuál es su expectativa, de cuáles son sus números, sus proyecciones. Lo primero que hay que decir es que no está en el presupuesto contemplada la partida para los 50.000 millones de pesos que le debe el Estado Nacional a la provincia de Santa Fe. Lo otro que llama la atención, a poco de escuchar la reunión en comisión y el reclamo de algunos legisladores, es un achique, un recorte de presupuesto de más de 20.000 millones de pesos para el Banco de la Nación Argentina. Esto ya encendió luces de alarma en la bancaria, en los trabajadores, en el sistema financiero, no tanto en el privado, que están viendo qué parte de la operatoria va a resignar para poder ellos efectivamente hacerse cargo, pero sí de buena parte de los trabajadores. Nos invitamos a quedarse hasta las 2:15 de la tarde más o menos. Nos va a acompañar el doctor Blando, vamos a hablar de algunas cuestiones vinculadas a la reforma política y un texto que se va a presentar el próximo lunes con la participación de distintos académicos, pero también de algunas cuestiones vinculadas a la actualidad, al voto, al sistema, al voto en blanco, al padrón, a lo que puede llegar a ser desde el punto de vista de la estructura electoral el próximo comicio del 22 de octubre. Y también Mercedes Meyer, diputada provincial, a propósito de la ley de alquileres para la provincia, que una similar o con características, digamos, parecidas está funcionando en la ciudad de Buenos Aires y ya ha traído algunos inconvenientes. Por lo menos esto es lo que denuncian los propietarios, que son la parte más sólida, ¿no?, de esta relación. Así que los invitamos a quedarse. Tenemos un rato para compartir con ustedes los días contados. Ya venimos. Bueno, muy bien, nos acompaña la diputada nacional Lucila Del Ponti del Frente para la Victoria. A esta hora, o ya debe haber terminado porque se le hace tarde para almorzar, no en broma esto, se presentaban en la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja los ministros del Poder Ejecutivo, Nicolás Duhovne y Luis Caputo, ¿no? Estaban hablando de las cuestiones vinculadas al presupuesto que de manera anticipada están presentando para que los legisladores vayan viendo, porque no sé si para aceptar modificaciones. Y lo primero que se advierte desde Santa Fe, y vos sos diputada por Santa Fe, es que lo que se presumía debería ser una partida que contemplara la cancelación parcial o en cuotas de la deuda del Estado Nacional con la provincia de Santa Fe, no figura. Así es, no figura el pago de la deuda que se estima hoy en 50.000 millones de pesos, que tiene que ver, bueno, con aquel fallo de la Corte Suprema por los fondos coparticipables destinados a la seguridad social, y tampoco se incluyen muchas obras de infraestructura, obra pública, que la provincia esperaba y que son importantes, como el puente de Santa Fe a Santo Tomé,
no se incluye todo el presupuesto del puente de Santa Fe a Paraná, el acueducto de Esbío Arijón, que va a llevar agua a una región importante. Y hay una, digamos, una priorización de los fondos destinados a obras públicas para las provincias que gobierna Cambiemos, fundamentalmente para la capital federal y la provincia de Buenos Aires. Ajá. El ministro de Economía de la provincia, el contador Saglione, hizo una suerte de llamado a todos los legisladores de la provincia, independientemente de su signo político, a no votar este presupuesto, precisamente, entre otras cosas, por lo de la deuda y por esta discriminación que de algún modo denuncia, en tanto y en cuanto hay otras provincias con una masa presupuestaria muy superior para obras a la provincia de Santa Fe, y no exclusivamente provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma, que eso ya parecería casi hasta naturalizado por la cercanía del gobierno o por la pertenencia, sino otros estados provinciales de características similares a Santa Fe, ¿no? Sí, lo que yo le agregaría a las declaraciones del ministro es que cuando analizamos este presupuesto lo hacemos como legisladores de Santa Fe, pero lo hacemos pensando también en el modelo económico que está manifestando este presupuesto y que me parece que es lo que le falta un poco también decir al ministro, porque cuando se habla de una inflación proyectada del 10%, que sabemos que esto no va a ser real, cuando se habla de reducir el déficit fiscal a 3 puntos, a un poco más de 3 puntos, y que esto implica un ajuste en el gasto fiscal. Hoy en el presupuesto vemos que más de la mitad de los ministerios no han aumentado el monto presupuestario ni siquiera para alcanzar el aumento inflacionario. Entonces lo que se viene para los próximos años es un fuerte ajuste del gasto fiscal. Y antes te decía, también se ha presentado en el día de ayer en el Senado una ley de responsabilidad fiscal y buenas prácticas de gobierno que básicamente lo que está orientada es a reducir el gasto fiscal de las provincias, y esto implica reducir sueldos de los trabajadores y reducir planta de trabajadores. Y hay un objetivo muy claro del gobierno nacional de controlar el gasto de las provincias, de controlar también la coparticipación, de reducir en lo que se pueda el gasto desde este lugar, para hacer más chico el déficit fiscal, pero que significa menor presencia del Estado en cuestiones que hacen al día a día de los ciudadanos. Bien, yo no te pido un pronóstico ni la bola de cristal que va a pasar en las cámaras. No sé si va a ser este Parlamento o el Parlamento que asuma el 10 de diciembre, presumo que será ese, Sí, hay con una composición tal vez diferente, pero no lo suficientemente amplia para el gobierno, de modo de poder aprobarlo sin el concurso de sectores, en principio, opositores. Poner el nombre que quieras, muy opositores, moderadamente opositores o como le dicen ahora, el opoficialismo. Es decir, pero hay cosas que son tremendas, flagrantes. Lo que estábamos viendo ahora de la quita de 20.000 millones para el Banco de la Nación, un instrumento público, la banca pública, para poder generar desarrollo, progreso y demás. Me imagino que incluso hasta los más amigables opositores algo van a decir sobre eso. Sí, te agrego algo que es muy preocupante, que tiene que ver con la cuestión de la deuda, que hay casi un 14% del presupuesto destinado al pago de servicios de deuda, y se autoriza al gobierno a endeudarse en el próximo año por 330.000 millones. Y esto es grave porque quizás no se ven las implicancias en el hoy, digamos, en lo que le pasa hoy a los ciudadanos, pero a futuro comprometen de manera muy profunda a nuestro país y a nuestro Estado. Y sí, se trasciende, digamos, la información que se maneja es que es el próximo Congreso el que va a votar este presupuesto, es decir, que se va a hacer después de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores, porque esto genera un panorama mejor, más favorable a las intenciones del oficialismo, del PRO, y que realmente, digamos, después de lo que han sido el resultado de las PASO, y veremos lo que pasa después de octubre, hay, digamos, una sensación de que el gobierno se siente fortalecido, de que los representantes del oficialismo han aumentado, digamos, sus niveles de arrogancia y disminuido sus niveles de diálogo y la posibilidad de modificar este presupuesto, pero que claramente marca que se está implementando un modelo económico de dependencia financiera de los sectores financieros, de servicio y de algunos pocos sectores productivos que son los considerados más eficientes, y que esto tiene consecuencias muy graves. Así que creo que aún aumentando, digamos, su representación en el Congreso, no les va a ser fácil aprobar este presupuesto. Sí, bueno, en principio yo debería decir que me parece que es así como vos decís, ¿no? Pero hay dos cuestiones que yo creo que hay que evaluar también. Por un lado es, a título de que el gobierno hace esta presentación hoy antes de las elecciones y no después de las elecciones. Bien tranquilo, podría esperar, hacer la plancha, tomar en cuenta las mediciones, las encuestas, decir, bueno, vamos ganando, no hagamos sola, ¿sí? Me da la sensación que tiene la convicción, y esto lo dijo Aranguren hace muchos meses, cuando se hablaba del tarifazo, de la brutalidad del aumento del gas y todo eso. Vamos a ver si la gente piensa si es así o no,
el día de las elecciones. Es decir, la doctrina Aranguren le está dando la razón a Aranguren porque hay un sector importante, no mayoritario, pero sí la primera de las minorías, que respalda incluso ese propio y ese mismo tarifazo. Aplicando ese análisis, uno se pregunta, ¿no es que el gobierno estará pensando que hay efectivamente en la sociedad un plafón suficiente como para ir avanzando o adelantando que va a haber recortes y ajustes en el presupuesto, quitas en las paritarias o eliminación, como de hecho se está dando, supresión de algunas situaciones en el empleo público, es decir, como que está redoblando la apuesta? Sí, creo que también el gobierno hace una lectura, y sobre todo con el resultado de las PASO, de que hay cierta legitimación de la sociedad. Es que la hay. Sí, aunque la no te hay, guste, de lo que no se nos está guste, haciendo. la hay. Sí, creo que eso es Profundiza un dato. eso, va a buscar un dato más que todavía, surge. quiere más dureza todavía. Así es, creo que frente a eso, la tarea que tenemos desde la oposición, y la oposición entendida en el amplio conjunto de sectores políticos que la componen, el peronismo, el socialismo y demás sectores que forman parte de la oposición, tenemos que de alguna manera agudizar nuestros esfuerzos y también nuestra inteligencia para volver a proponer un planteo de futuro que pueda también generar esa identidad con la sociedad que en algún momento tuvimos y que pueda generar que la sociedad nos acompañe en la construcción de otro modelo de país y no donde son reales los ajustes, donde es real el aumento de tarifas, donde es real la pérdida de empleo, el poder adquisitivo de los trabajadores que disminuye, pero que quizás la sociedad en su conjunto no lo ve o no lo percibe como un daño irremediable y que creo que esa expectativa es lo que lleva a que grandes sectores de la sociedad hayan seguido apoyando al oficialismo, que sí se siente beneficiado y se siente favorecido y se siente fuerte y va a avanzar. Así que creo que ahora la pelota la tenemos un poco nosotros y también las nuevas generaciones que tenemos que de alguna manera profundizar nuestros esfuerzos para construir proyectos mejores. Bien. Lucila, gracias por haber venido. No, gracias a vos. Ha sido muy amable. Nos vamos a la pausa, enseguida venimos en un par de minutos nada más. Ya estamos. Muy bien, nos acompaña la diputada provincial Mercedes Meyer, que, bueno, digo, no está en campaña porque no es candidata, pero que acompañó a Carlos Delfrade en su momento, ingresando ambos a la Cámara de Diputados, y Delfrade está efectivamente abocado ahora, sin perjuicio de su tarea parlamentaria, a tratar de ingresar en el Congreso de la Nación, ¿no? Bueno, en la tarea parlamentaria, buena parte de tu trabajo fue enfocado últimamente en una ley de alquileres para la provincia de Santa Fe. Afortunadamente también coinciden otros sectores políticos, digo afortunadamente porque esto le podría dar plafón a algo que no sea una expresión de deseo o un intento importante, sino que se plasme en una mejora fundamentalmente para los inquilinos, que en esta relación bilateral inquilino-propietario son la parte más débil, claramente, ¿no? Contanos de manera sucinta de qué se trata, qué es lo que puede efectivamente salir, ¿no? Y que tiene que necesariamente buscar el consenso con otros sectores. Bueno, se trata de poner justicia en esta relación y defender al inquilino en algunas cosas básicas, como por ejemplo que la comisión que cobran las inmobiliarias, nosotros entendemos que la tiene que pagar el propietario, que es el cliente de la inmobiliaria, no el inquilino, que es quien paga hoy. Porque todos los servicios que presta la inmobiliaria son para el propietario, que es el cliente. Y que de hecho es así hoy en la ciudad de Buenos Aires, por lo tanto entiendo que Santa Fe no puede quedar hoy veía en los diarios que eso. ya hay unas quejas importantes de los lobbies inmobiliarios, que dicho sea de paso, a esta altura me parece que no sería razonable dejar pasar o desconocer que muchas cuestiones vinculadas a emprendimientos inmobiliarios, es decir, nuevos edificios, nuevos consorcios, condominios, o no necesariamente eso, o además de eso, los dueños son la inmobiliaria, es decir, vende, administra y comercializa fulano de tal, con lo cual las inmobiliarias también tienen defendiendo su propio negocio, son ellos mismos sus clientes, ¿no? No es todo igual, pero sí hay un puñado de empresas constructoras muy grandes que se han concentrado y son en todo el inmobiliaria mercado también, inmobiliario. que para qué lo vamos a tercerizar o dárselo a otro negocio. Y que además de alguna manera regulan el precio que estamos pagando hoy los inquilinos en ciudades grandes como Rosario o Santa Fe. Digo, fue noticia hace poco que estamos pagando 6.000 pesos por un departamento de 40 metros cuadrados. Debe ser de los lugares más caros, ¿no, Rosario? La noticia decía que... Claro. que en proporción además caro. con los ingresos, porque no se cobra lo mismo en las mismas funciones en la ciudad de Buenos Aires que acá en Rosario, ¿no? En algunos trabajos calificados. Aquí significa más del 50 o 60% del sueldo de un estatal promedio, por ejemplo. Para una casa de una familia de laburantes es una parte... devastador. Y estamos hablando del derecho a un
techo digno, que no necesariamente es vivienda propia. Digo, el alquiler pasa a ser una herramienta para muchas familias de trabajadores, para muchos jóvenes, estudiantes que están de paso por una ciudad grande o familias jóvenes que no tienen acceso a la vivienda propia, pero también están muy limitados a la cuestión del alquiler, por los costos que hay inicialmente, por las garantías que se piden, que bueno, este es el otro punto que nosotros proponemos, Bien. que el Estado... El primero entonces es que pague la inmobiliaria la comisión, Sí, además, el propietario. y además de que se elimine el impuesto a sellos en el Bien. contrato de locación, para Bien. abaratar este costo al Bien. principio. Y en segundo lugar, las garantías. Proponemos nosotros, así como se está proponiendo a nivel nacional, que el Estado sea la garantía para aquellos agentes estatales y para a un grupo de personas menores de 30 años y mujeres víctimas de violencia a través de un seguro que se pueda gestionar a través del Banco Municipal de Rosario. Bien. Por un lado eso, y después una cosa que es importante, que es un reclamo de todas las organizaciones de inquilinos, que tiene que ver con un registro de los contratos de locación en la provincia, en poder del Estado. Es decir, que alguien controle, Sepa lo porque que hoy está las pasando. cosas que se están poniendo en esos contratos son realmente leoninos, incluso anticonstitucionales, Sí. van en contra de las leyes, como por ejemplo que el API, el impuesto inmobiliario, lo tenga que pagar el inquilino cuando es El claramente impuesto inmobiliario, un la impuesto propiedad, en la el dueño, propiedad. claro, por supuesto. Eso en la mayoría de los contratos de locación es así, lo mismo con las expensas, que va en contra del Código Civil del civil y comercial de la Nación, digamos, que expresa que esos son gastos que tienen que ir por cuenta del propietario y hoy en los contratos de locación no se... Sí, la preocupación de los inquilinos cuando se habla de todo esto, que en principio naturalmente son ventajas o beneficios para poder pagar un poco menos, es que eso se prorrate y se lo metan en el precio del alquiler, ¿no? Es decir, lo que tampoco se puede hacer es regular eso, es decir, no hay modo de establecer topes para alquileres de acuerdo al metraje de la vivienda, ubicación, zonas y demás. Eso es mucho más difícil conseguirlo. Es un tema mucho más profundo porque tiene que ver con la oferta y demanda, pero nosotros proponemos algunos mecanismos, por lo menos que se publique masivamente cuál es un precio estándar de una vivienda en distintos ¿Algún parámetro, lugares, algún algún parámetro para punto saber para si, fijarse? si nos están estafando o no al momento de alquilar. Y después, bueno, que el aumento de esos precios de referencia sean en función al salario y no a la inflación. Digo, en función a esto de cumplir con un derecho básico que hoy no se está cumpliendo. Esto en principio en la Cámara de Diputados tendría consenso. El oficialismo y algunos otros sectores votarían favorablemente esto. Hay otros proyectos que van en el mismo sentido, con algunas diferencias, por lo tanto entendemos que de diputados Se puede haber... puede haber, esta semana ya nos vamos a juntar a darles despacho, por lo menos en la Comisión de Vivienda, que es Bien, la primera, y bien. esperamos que tenga media sanción pronto. Y después va al Senado. Al Senado. Bueno, y ahí el Senado tiene una mayoría peronista. Ahí la verdad se fue Lucila Del Ponti, ¿no? Pero ahí los muchachos podrían demostrar efectivamente que tienen posiciones diferentes a lo que se está aplicando, ¿no? Porque ahí hay senadores peronistas y del Frente Progresista exclusivamente. Sí, el peronismo define, digamos, en senadores. Tiene la mayoría, y claro. entiendo que Santa Fe no puede quedar atrás de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Sí, si pasa en la Ciudad de Buenos Aires, ya que la provincia de Santa Fe quede a la derecha de eso, ya sería caerse prácticamente del mapa político, ¿no? Mercedes, gracias por habernos acompañado y en la medida en que haya novedades, bueno, vamos a volver a contactarnos, ¿sí? Muchísimas Ha gracias. sido muy amable. Nos vamos a la pausa, venimos para el tramo final, ya tenemos otra entrevista, el doctor Oscar Blando, ya venimos. Bueno, doctor Blando, un gusto como siempre, ¿eh? Hoy no tengo ninguna foto, ninguna cosa vieja del pasado, no hay nada. Lo que tenemos es este libro, Reforma Política en Argentina, un debate democrático pendiente. A esta cámara lo muestro, Víctor. El compilador es el doctor Blando, además, por supuesto, hay un texto suyo y de otros participantes, ¿no? De esto. Ahí está, para que no brille. Se presenta el lunes en la Facultad de Derecho esto. Pero es un buen momento para charlar por dos cuestiones. Primero, porque la reforma política es algo de lo que se habla permanentemente y no se sabe exactamente de qué se trata, ¿no? Así es. ¿En qué redundaría como beneficio a los televidentes, a los ciudadanos, a todos nosotros, una reforma política y qué reforma política, Oscar? Normalmente cuando hay momentos de crisis se habla de reforma política y se hacen simplificaciones muchas veces absolutamente erróneas. Te voy a dar algún ejemplo. En el 2001, cuando se hablaba de los partidos, de la falta de representación, del que se vayan todos, ahí apareció, y apareció como el gran tema de la reforma política, la lista Sábana. Sí. Hasta Bloomberg, Sí, bueno, Bloomberg hizo más entre- leyes que la primera junta, ¿no? entre las propuestas punitivas que tenía, sí.
incluía la eliminación de la lista sábana. Hace poco publicaron un artículo mío en Rosario 12 de que un periodista de La Nación hace poco dijo que en todo el país se votaba con lista sábana. Absolutamente falso. Sí, Los bueno, diputados... pero el país para los porteños y para la nación sobre todo termina ahí nomás. porteño-céntrico, ¿no? En realidad, en la mayoría de las provincias se votan 2 o 3 diputados. Es decir, esto ocurrió. Cuando hay, como en esta época, intentos parciales de reforma, el gobierno nacional intentó hacer una reforma que tildó de política, pero apenas fue electoral y tampoco fue, porque circunscribió el tema a la boleta única electrónica. Yo les quiero decir que el tema del sistema de votación, como la boleta única de papel en Santa Fe, es muy importante. Ahora, eso no es solamente una reforma política. La reforma política tiene que ver con temas como la representación política, es decir, cómo se representa a los ciudadanos. Tiene que ver con temas candentes, entre otros, como la participación, la paridad de género. Tiene que ver con los partidos políticos y cómo se traducen en la vida real. Algún autor que está allí, que es Gerardo Sherlis, dice, en realidad los partidos políticos han pasado a ser agentes del gobierno y no esos partidos políticos en la primavera democrática, participativos, con amplios, discusión, ideológicos, con debate incluso con el propio gobierno. con y el demás, propio ¿no? gobierno. Entonces, el financiamiento de la política, es decir, cómo es la relación entre dinero y política. Eso es fundamental. Es ¿no? fundamental. Porque acá hay la sensación que con una inundación de cartelería, de eslogan, de spot publicitario, de viaje, de recorrida, de entrega de cosas, de reparto, se reemplaza el pensamiento, Totalmente. el análisis, la propuesta. Es un momento en donde el merchandising es más importante que la formación. Tenemos que volver a que los votos valgan más que el dinero. Esta frase no es mía, es de Gianfranco Pasquino, un politólogo italiano muy importante. Pero quiero decir, hay que volver a discutir. A mí tanto no me preocupa si viene del sector público-privado. En general el sector público está mucho más reglamentado y en el privado no se sabe bien. Lo que queremos, y la ciudadanía me parece quiere saber, es de dónde viene el dinero, quién financia los partidos, las campañas, etc. Esto está en discusión. Después hay algún capítulo que tiene que ver con la reforma santafesina. Allí Franco Bartolacci, Pablo Hapkin y yo escribimos sobre esto. Yo hago un trabajo que se llama De la ley de lemas a la boleta única en Santa Fe y recorremos de aquella época donde perdimos la elección en la legislatura 25 a 24 en la Cámara de Diputados, la ley de lemas, hasta el Clon Bermúdez, ¿te acordás? Con aquella lista. La Dolly, todo había. Bueno, y hoy tenemos un sistema, que es la boleta única de papel, que hicimos un prototipo acá para incorporarle algo de tecnología y contraponer al caprichoso sistema que quiere implantar el Gobierno Nacional del voto electrónico, que va hacia atrás en todo el mundo, y el sistema del de boleta única papel con distintos diseños, con la posibilidad de incorporar al final del proceso, en el conteo de votos y en la transmisión de resultados, tecnología. Pero estos son los grandes temas que deben estar, porque en el momento que llegan las elecciones, la ciudadanía advierte que estos problemas existen. Por supuesto. Por lo tanto, esto en el debate público de la universidad, todos los autores que están ahí no pensamos igual. Bien. Es plural, es parte de la universalidad de ideas que tiene que tener la universidad pública. Oscar, ya que estamos y nos metemos en la coyuntura, ¿no? Porque también hace algunos días se publicó un trabajo tuyo acerca de las características de los votos nulos. Evidentemente va a haber un panorama desde el punto de vista de los votos, no hacia quién van Así los es. votos. Por eso, por tu función, incluso lo Así es. oportuno es hablar de eso. A partir de limpiarse un tanto la mesa, la cantidad de boletas, la cantidad de impugnaciones. Me gustaría precisar, dar algunos datos, Sí, ¿no? sí. Porque me parece que eso va a tener también incidencia en el resultado, por supuesto. Y se caen algunos mitos también. A ver. Primera cuestión, esto fue una actividad del Ministerio de Gobierno, nuestra dirección, con la Facultad de Ciencias Políticas, que implementamos, como en otros años, una investigación que tiene que ver con un muestreo de 40 mesas, 13.400 boletas, que vemos qué pasó allí, el voto blanco y por qué hay voto nulo. Y uno de los hallazgos que ha habido, de por qué ha habido voto nulo importante,
no tanto, la muestra es un 4%, casi 5%, pero digo, advertir que casi la mitad del voto nulo analizado fue un voto nulo voluntario, es decir, quien marcaba todas las opciones, quien Claro. hacía un rayón o que si ponía un insulto, no es un error de información del ciudadano, en realidad quiso anular su voto de distintas maneras. De todas maneras, es misión nuestra, del gobierno, siempre mejorar en este Sí, sí, sentido. sí, Hay que mejorar, clarificarlo, que se vea informar mejor. a la ciudadanía, cómo se vota, evitar el voto nulo. Si uno se equivoca, en lugar de tachar, como algunos porcentajes da, pedir la boleta. Me parece que sobre esto tenemos que trabajar. Pero indudablemente el sistema de boleta única se ha visto otra vez fortalecido. La ciudadanía está conforme con el sistema de votación de Santa Fe. Bueno, el libro se presenta el lunes en la Facultad de Derecho. El lunes a las 18 A las horas en la 18. facultad van a estar muchos de los autores, autores. va a haber algunos presentadores que tendremos que confirmar. Bien, perfecto. Bueno, si podemos estaremos. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos. El último instante del programa referido a un tema que va a ser tapa de los diarios mañana, por supuesto, y es que ya desde AMSAFE se ha anunciado el rechazo a lo que se anunció desde el Ministerio de Educación, desde mi modo de ver, con una suerte de expresión de deseo o de voluntarismo impropio, en términos, digamos, de la posibilidad de que se concrete, de extender el ciclo lectivo hasta el 22 de diciembre, es decir, 48 horas antes de la Nochebuena. Me sonrío porque alguno dirá, ¿y este qué tiene que ver con la Nochebuena y la Navidad? Festejamos todos nosotros, lo que sea festejo va para adelante. Y lo que digo también es que los docentes que tienen que estar en la escuela hasta el 22 porque van, no es que los maestros no quieren ir a laburar, los maestros van a laburar hasta el 22, aportan dos cuestiones básicas. La primera es que hay superposición con mesas de exámenes, con previas. En algunas escuelas se tienen que programar hasta 70 exámenes. Y la otra cuestión es que el 22 de diciembre hace un calor insoportable. Y si hubo momentos en los que se iniciaron las clases más tarde, precisamente por las fiebres esas, por las olas de calor y por los riesgos que eso suponía, créanme, y lo sabemos todos, sobre todo en este año que hemos tenido el invierno más caliente, más cálido de los últimos 50 o 60 años, el 22 de diciembre o hasta el 22 de diciembre, desde el 14 en adelante va a ser muchísimo calor. O sea que sería interesante replantear esto, no transformarlo otra vez en una disputa, en una riña entre gremio y gobierno de la provincia. Yo entiendo la idea de recuperar los contenidos, los maestros dicen que se pueden recuperar los contenidos sin necesidad de exponer a los chicos hasta el 22 de diciembre concurriendo a clases y que prime la cuestión racional, lógica, el diálogo, sobre todo teniendo en cuenta que ha habido datos y cifras muy interesantes en la educación de la provincia de Santa Fe, en el rendimiento educativo, en la baja del ausentismo. Hemos conocido que se ha reducido a la mitad, del 18% se bajó al 9% nada más el ausentismo en las escuelas públicas de la provincia de Santa Fe. Es decir, estamos en un momento, digamos, relativamente bueno. Tratemos de sostenerlo, mantenerlo y que nos encuentre el fin de año brindando y no tomando exámenes o dándole lecciones a los chicos, ¿no? Pero esto está, por supuesto, en manos de los docentes fundamentalmente y también de las autoridades del gobierno de la provincia. Dicho esto, los invitamos a que mañana nos volvamos a encontrar a partir de las 13:30 aproximadamente, cuando volvamos con los días contados detrás del noticiero de Telefe Noticias de la primera edición. Les adelanto, y esto como vieron no siempre da resultado, hoy decíamos que iba a estar Felipe Piña y tuvo un inconveniente con su auto y no pudo llegar, que si no es mañana, será pasado, pero antes de la tertulia del viernes va a estar en estudios en vivo el gobernador de la provincia, Miguel Lifsi, con el que hay que hablar unas cuantas cosas. Por un lado, esto que abordamos en el comienzo del programa y estaba relacionado con los fondos que por derecho le corresponden a la provincia de Santa Fe y no están incluidos en el presupuesto. Y por otro lado, una situación política que afecta de manera directa al gobierno de la provincia y es la ruptura del Frente Progresista a partir de la deserción de Corral y de otros radicales que se ha visto también plasmada en la administración pública local, donde han dejado sus cargos 3 funcionarios que pertenecen a la Unión Cívica Radical. Esto más allá de la coyuntura, del cambio de nombres, de los datos que estamos consignando, me parece a mí sumerge a la principal fuerza del Frente Progresista a un mes de las elecciones en una discusión que necesariamente debió haber dado y que ayer algo esbozábamos con la concejal que nos visitaba ayer, la concejal que no me acuerdo ahora su nombre, la número... ¿Cómo?
Ahí está, Verónica Irizar, un cuadro político importante, con un posicionamiento bien claro, de cuál es el rol del Frente Progresista. Para tratar de encontrar también alguna explicación, ellos mismos sobre todo, a tan magra cosecha electoral. 8 o 9% no es un número compatible con una gestión que tiene servicios funcionando, sueldos pagados al día y una serie de consideraciones. La política de alianza que los llevó en los últimos tiempos a acordar mucho más con el PRO que con los sectores progresistas, como dice su sigla, probablemente sea alguna de esas explicaciones. Lo vamos a hablar con el gobernador, sea mañana o sea pasado. Hasta entonces, gracias.